cortesía, empezamos y de esa manera concluiremos en hora, para que después eso pues, nos pueda dar tiempo suficiente para poder profundizar en el tema que nos ocupa esta tarde, que como todos ustedes saben es de gran interés. Saben que pues en el colegio venimos ya desde el curso pasado realizando una serie de encuentros formativos donde llamamos a personas para que nos iluminen a las familias y a aquellas personas que también tienen a bien, enterándose de estos encuentros, venir, el poder, el objetivo fundamental es ese, formarnos en orden a poder acompañar de una manera más eficaz, más eficiente a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y ese es el interés que a nosotros nos congrega también en esta tarde. Así que, quiero saludar a todos ustedes, particularmente, si me lo permiten, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Félix, gracias por su presencia, al fiscal, no lo sé decir bien, superior de Extremadura, pues también un placer, el nombre, perdón. Javier, perfecto, muchas gracias. Y pues también a todos ustedes que, sin ser del colegio, pues también han tenido a bien el podernos acompañar en esta tarde. El tema es un poco continuación de lo que el jueves pasado estuvimos también hablando aquí. El jueves pasado hablábamos de cómo comunicar con los adolescentes en cuestiones relativas a las adicciones. Pues Natalia está aquí presente entre nosotros, fue la que nos iluminó, junto con Fernando, que está fuera de Cáceres, a quien también agradecemos muchísimo su sabiduría y su aportación. Pornografía, IA y redes sociales. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Yo sé que son tres temas que darían para 3 charlas. Pero dado que contamos con un lujo de persona, creíamos que era conveniente escucharla y que nos iluminara sobre cuestiones, ya digo, que creo que a todos nos preocupan, a los educadores, a las familias, también al mundo de la judicatura, donde tienen que lidiar, creo que prácticamente a diario, con temas de este tipo. Y donde, hay mucha legislación, pero también entiendo yo, que hay fronteras que todavía están por explorar. Y como decía, me saco la chuleta y así acabo antes. Para mí es un grandísimo, de verdad, grandísimo placer poder saludar y también presentar a Consuelo Madrigal. Ella es natural de Segovia. Ella entró en la carrera fiscal a los 2 años de concluir los estudios en la Universidad Complutense de Madrid y tras recorrer varios destinos, recaló en Madrid, en ese último destino, ejerció su profesión en el Tribunal de Cuentas, Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, para llegar al año 2008 en que fue promovida a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo, cargo que le valió crear y desarrollar una especialidad relacionada con la protección y corrección de menores, que a día de hoy sigue siendo modelo referencial en España y en otros países de Europa. En el año 2015 fue nombrada fiscal general del Estado, donde permaneció por espacio de 2 años, siendo la primera mujer en la historia en ocupar tal responsabilidad. Tras los acontecimientos conocidos por todos en relación a Cataluña, ella junto a otros 3 fiscales tuvieron que afrontar el juicio del llamado Procés de Cataluña. En la actualidad es fiscal de sala en la Fiscalía del Tribunal Supremo y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con el derecho, es brillante conferenciante, lo vamos ahora a disfrutar. Y quería destacar también lo siguiente.
es esposa, por aquí está su marido, es madre de 3 hijos y es abuela de un precioso nieto feliz. Esposa, madre, abuela feliz. ¿No? Consuelo, creo que sí. Se manifiesta como una persona con alta sensibilidad por el devenir de nuestra sociedad y dentro de ella tiene en cuenta también, y eso me consta, a los que más sufren. Y es una persona que sufre con los que sufren. Es una persona valiente y coherente con sus principios, lo cual pues sabemos que hoy en día la coherencia tiene un precio en los ámbitos en los que nos movamos y donde estemos. Junto con eso, ella atesora una gran cultura, es poseedora de una gran sabiduría, la que le ha permitido su profesión, su experiencia de vida y su fe en Dios. Esto la hace ser una magnífica, esto es algo mío, y excelente persona. Doy fe de eso. Pues bien, por su prestigio profesional e intelectual, además de su relación con los menores, pues creo que ella está máximamente preparada para abordar un tema como el que le planteamos. Deseamos que esta sesión nos ayude a todos a favorecer el crecimiento de nuestros menores, gran tesoro de nuestra sociedad. Bueno, pues la verdad es que mejor que hubieras seguido tú hablando y yo escuchándote tan feliz y orgullosa. Muchas gracias. Todo el mundo puede comprender que esas palabras proceden de la generosidad de Juan Carlos y del afecto que me tiene. Pero sobre todo gracias por la invitación que a través de Juan Carlos me ha hecho el Colegio San Antonio de Padua para compartir con tanta gente, tantas personas, un tema que nos interesa a muchos, a todos, ¿no? Creo. Muchas gracias también a María Félix, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al fiscal superior, mi querido Javier, y a los compañeros de Fiscalía, que Aurelio también está por aquí, otros 2 compañeros que han venido, los 3 compañeros que han venido, a los que agradezco especialmente su presencia hoy aquí. Bueno, solo quiero decirles gracias y que cuentan siempre con mi cariño y mi afecto. A todos gracias también, ¿no? Decía que la digitalización es un tema que nos interesa mucho porque está marcando un antes y un después, ¿no? Es difícil imaginar un solo aspecto de nuestra vida que no haya quedado comprometido, variado por el fenómeno de la digitalización, para hablar en términos generales. Ha supuesto un cambio en nuestras relaciones con otras personas, con la naturaleza, con nosotros mismos, en un antes y un después en la manera de percibirnos a nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestras posibilidades. En principio, todos sabemos las grandes ventajas que proporciona la tecnología. Precisamente se desarrolla porque tiene ventajas y esas ventajas producen beneficios y producen beneficios económicos. Y no vamos a discutir las ventajas que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, los diagnósticos precoces, la atención sanitaria, los tratamientos en el ámbito de la agricultura, de las comunicaciones o de la supresión de tareas rutinarias, la toma de decisiones en la administración. Pero todas las ventajas que estas tecnologías digitales, como cualesquiera otras, producen, también introducen transformaciones. Y a lo mejor dentro de muchos años, siglos, pues todo se ve en la distancia. Pero los primeros individuos que sufren los efectos negativos de esas transformaciones, a lo mejor no se sabe de ellos o no quedan registrados en la historia. En cualquier caso, muchas de estas ventajas han llevado aparejadas hasta ahora, por lo que se refiere a la digitalización, también riesgos e inconvenientes, y algunos de ellos o nos han pasado desapercibidos o han sido deliberadamente ocultados, ¿no? Y quizá un poco de esto es de lo que quisiera hablar hoy aquí, empezando con una reflexión un poco más general para pasar después a otras reflexiones que puedan referirse más fundamentalmente a los niños,
a los niños pequeños y después a los adolescentes y adultos jóvenes. La verdad es que las estadísticas pueden variar de un medio de información a otro, pero el adulto medio, el usuario medio, consulta su móvil unas 150 veces al día y lo toca 2.600. Pero un 10% de la población lo consulta 1.000 y pico y lo toca 5.427 veces al día. Esto para distintos usos de distintas modalidades, usos funcionales que precisa para su quehacer diario u otros usos que con esos datos, y estos datos son fiables y creo que lo son porque las que he consultado son todos muy parecidos, pues no son tan necesarios o incluso pudieran ser contraproducentes, ¿no? Vale la pena reflexionar esto porque durante la Revolución Industrial prosperó la Revolución Industrial precisamente, ahora lo vemos, a costa de la naturaleza y a costa de sus recursos. Y es posible ahora que 2 siglos y pico después esto nos vaya a costar a todos la tierra. Estamos en eso, ¿no?, con la lucha medioambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera. La revolución digital, la digitalización, prosperará y hará prosperar a las grandes tecnológicas a costa de la humanidad o a costa de lo que nosotros entendemos por humanidad. Puede cambiar, pero esto está en el horizonte y vale la pena reflexionar sobre ello, ¿no? A mí me gusta un cuadro, si alguno tiene un dispositivo electrónico, para hacer un ejemplo de cuántas veces lo consultamos, puede verlo, es Angelus Novus de Paul Klee, es el ángel de la historia, y es una especie de espantajo, ¿no?, pero vuelve su cara estrábica hacia el pasado, que amontona ruinas y catástrofes, y quisiera ir adelante, pero hay un viento huracanado que sopla del paraíso, se enreda en las alas, no le permite moverse. Y esto, dice Walter Benjamin, que es lo que nosotros llamamos progreso. Y todo el mundo conoce, por la literatura y por el cine de ciencia ficción, distopías que son para entretener, para divertir, también para asustar y advertir, que nos ponen en contacto con la idea de que tal vez algunas verdades no nos van a hacer más libres, que algunas verdades y las tecnologías que llevan aparejadas o que son su consecuencia podrían destruirnos. Y en esa reflexión estamos a tiempo de poner algunos remedios a males que amenazan en el horizonte. Sin embargo, nos encontramos con que están las grandes plataformas que sostienen, financian y explotan la digitalización, operando en el mundo de una manera muy intensa, ¿no? Hay 3 grandes gigantes digitales en China y los 5 grandes, Google, Facebook ahora es Meta, ¿no?, Amazon y Microsoft y Apple. En conjunto estos 5, a principios de la década, tenían un volumen de negocio de 7,6 billones y esperan duplicarlo a finales de esta década. Pero hay un detalle que hemos visto todos recientemente, el día de la jura, de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, del nuevo presidente de Estados Unidos, que durante todo el acto y en la ceremonia aparecía rodeado en lugares preeminentes, muy preeminentes, de los dueños de estas plataformas digitales, ¿no?, de todos esos dueños. Y no hace falta ser muy experto en escenografías teatrales para ver que era una representación elocuente del cambio de paradigma político, social, económico, geopolítico, las propias declaraciones del presidente Trump sobre sus propósitos y objetivos de conquistar o comprar o conseguir a toda costa esas tierras raras que contienen los 17 elementos necesarios para el desarrollo tecnológico avanzado, ¿no? En fin, con todo esto creo que esta es una de las cosas que, a lo mejor sin catastrofismos, pero con sensatez, vale la pena reflexionar para ver y entender qué está detrás de la conectividad a la que nos hemos hecho
adictos o muy proclives todos, no solo nuestros hijos, sino también todos nosotros. Porque para estas grandes plataformas trabajan personas muy cualificadas, altamente cualificadas, no solamente los ingenieros, los grandes químicos, los físicos, también los profesionales del marketing, que son ingenieros también, ¿no? Conocen estos grandes profesionales que hacen bien su trabajo, conocen todas las teorías psicológicas, por ejemplo, las de Skinner, el gran conductista americano, sobre el círculo de estímulos y reacciones, estímulos, reacciones, compensa, recompensa, sobre la modificación de la conducta, sobre las posibilidades de incidir en la modificación de la conducta ajena, a través de estímulos o a través de mensajes publicitarios. Los grandes publicistas conocen esto y los que trabajan para las grandes plataformas que elaboran los contenidos y las direcciones de las aplicaciones también las conocen. Y han producido sus efectos, precisamente con la finalidad de maximizar a toda costa, optimizar la explotación mercantil y comercial de sus productos, tanto de los dispositivos, que piden siempre cómprame, como de las aplicaciones, como de los distintos usos que dicen consúmeme, ¿no? Y también las plataformas son responsables de algunas falacias que se han difundido últimamente y en mucho tiempo, y que seguramente la mayoría de nosotros hemos barajado, aplicado incluso en nuestras propias vidas, ¿no? Y una de ellas es la que distingue y privilegia al nativo digital, el que ha nacido en la generación digital, que está acostumbrado a los smartphones y a los teléfonos inteligentes y sabe desenvolverse muy bien en este ámbito, sobre el obsoleto, viejo, caduco, un mero usuario digital, que somos los adultos y, por supuesto, los viejos. Esto es una falacia completa que hemos incluso cultivado nosotros mismos, porque el cerebro del Homo sapiens no ha mutado por la digitalización. Lleva sin mutar muchísimos, miles, millones de años, o no sé cuántos, pero desde luego no ha mutado por la digitalización. Y al contrario, unos estudios muy serios y muy solventes relacionan, a veces en una relación de causa-efecto y otras veces como una interferencia determinante, déficits cognitivos o paralizaciones de algunos aspectos cognitivos del cerebro humano y sobre todo de algunas de sus tareas ejecutivas, como la atención concentrada, la elaboración de narrativas, la mirada atenta, etc. Bueno, lo veremos ahora más tarde. Pero hay otra falacia que también ha triunfado, y es la de la brecha digital. La brecha digital es una falacia que se aplica tanto a las generaciones para dejar atrás a los caducos y a los mayores, o se aplica también a los desfavorecidos. Y tiñe de prestigio a los no desfavorecidos porque son usuarios digitales, y de desprestigio a los desfavorecidos, a los pobres, a los que hay que compadecer o ayudar porque no tienen acceso al gran privilegio de la digitalización. Esto también es, por lo menos ahora, una falacia, desde 2019, en el que, según en los países de la OCDE, el 96% de las personas de cualquier origen tenían un acceso, no de las personas, de los adolescentes de 15 años, tenían un completo acceso digital. Y es más, incluso es que está ocurriendo lo contrario. Son los niños y jóvenes de familias de un estatus económico, socioeconómico superior, los que menos acceso o más restringido tienen el acceso a las pantallas o a la digitalización. Aquí se ve esto claramente en el mismo Silicon Valley, donde Bill Gates ya lleva presumiendo mucho tiempo de que tiene o tuvo restringido el uso de los dispositivos electrónicos a sus hijos. Steve Jobs incluso les prohibió el uso de la joya de su corona, del iPad, y Chris Anderson, que es el CEO de 3D Robotics,
se ha referido a esto mismo, porque por supuesto sus hijos viven en un mundo completamente analógico, y dijo esta expresiva frase: porque entre los caramelos y el crack, esto está mucho más cerca del crack. Bueno, a lo mejor era incluso una frase publicitaria, vete a saber, ¿no? Pero vale la pena, si acaso, reflexionarla, ¿no? En fin, estas son unas reflexiones generales, ¿no?, que quizá puedan tener relación con alguna de las aplicaciones particulares, y es que todos debemos conocer y saber más quién y qué intereses están detrás de cada uno de los productos que consumimos, de cada una de las mercancías que se nos ofrecen en todos los ámbitos, pero en el digital quizá todavía más. Entonces, ahora quisiera también, ya concretando un poco más, cuáles son o qué aspectos serían los más importantes, por supuesto sin una finalidad completamente exhaustiva, porque no soy ni competente ni tenemos tiempo. Pero lo primero es que afecta a la salud mental de la población. Incluso hay algunos expertos que hablan de un grave problema de salud mental. Hay informes de algunos organismos de Naciones Unidas, como es UNICEF, informes académicos en Estados Unidos. Hay un libro extraordinario que se llama La generación ansiosa, de un psicólogo social, Jonathan Haidt, que ha escrito también otros libros. Con Lukianoff escribió La transformación de la mente moderna, y es uno de los bestsellers de los últimos tiempos en el ámbito ensayístico, ¿no? Revela en uno de los capítulos distintos informes académicos universitarios sobre el impacto en salud mental, sobre todo infanto-juvenil. Las grandes plataformas lo minimizan o se defienden diciendo que no están probados directamente las consecuencias de determinadas enfermedades o trastornos en relación con el uso de las pantallas, y que los usuarios no los pueden probar. Bueno, esta es una defensa un poco pobre. Creo que los productores de una mercancía o de un servicio deberían garantizar su inocuidad antes de ponerla en el mercado, o por lo menos ofrecer algún tipo de garantía sobre ellas. Pero la cuestión es que hace tiempo, incluso antes del boom de la digitalización, en 1996, un psicólogo crítico, David Lewis, describió una enfermedad, un síndrome. No está en el DSM, en ninguna de las categorías del DSM-10 ni 5, pero le llamó el trastorno, el síndrome del cansancio y de la información, el cansancio de la información. Y se refería fundamentalmente a lo observado en personas que por su trabajo gestionaban grandes datos, una sobrecarga de información. Tenían que trabajar con esa información y la gestionaban, no la asimilaban, no la memorizaban, pero tenían que gestionarla. Y al cabo del tiempo, de los años, aparecía un cansancio pernicioso, nocivo, psicológico, que no se refería solo a necesidad de descansar, sino a pérdida de atención, pérdida de curiosidad y de interés por la vida, sentimiento de falta de sentido de la vida, aislamiento, falta de posibilidades y capacidad de mantener la atención, baja autoestima, en fin, una serie de efectos que entonces podían parecer asociados a una depresión común, pero que hoy se han convertido en prevalentes en la sociedad. Son prevalentes o se ha incrementado enormemente su prevalencia, sobre todo en la fase de adolescentes. Es cierto que los adolescentes tienen dificultades, ¿no? Y es una etapa de la vida de crisis y dificultad, pero en ella ahora y en los últimos 10 años se han producido un incremento de todos estos síndromes descritos por David Lewis. Pero no solamente esto, ¿no?, sino también muchas enfermedades más jóvenes o en jóvenes, patologías psicológicas, el trastorno de déficit de atención. Se dice que está sobrediagnosticado en nuestras sociedades, y es posible que esté sobrediagnosticado, porque lo que sí que no están sobrediagnosticados son algunos de sus síntomas. Muchos de sus síntomas que a lo mejor no configuran técnicamente el síndrome de déficit de atención, pero que se le parecen, que lo tiene sobre todo sus mismos efectos.
El pensamiento, la capacidad de pensar, también se ve afectada. Y no solamente en ese cansancio de la información que define David Lewis, sino muchas veces en nuestros niños y jóvenes. Y esto parece justamente contradecir lo del nativo digital, pero los docentes lo pueden expresar, y sobre todo las dificultades que tienen algunos docentes para mantener la atención del aula entera. Niños que no son particularmente maleducados ni rebeldes, lo que no son capaces de mantener la atención durante todo el desarrollo de la clase, porque preguntan constantemente, se levantan, dan la clase de pie. Todo esto son manifestaciones que impiden avanzar a la clase, que impiden avanzar al niño y que disminuyen finalmente sus facultades cognitivas y sobre todo una facultad cognitiva esencial y central en el pensamiento, que es la capacidad de juicio. Esa capacidad de juicio se ve afectada efectivamente porque la capacidad de juicio es lo que nos permite distinguir lo principal de lo accesorio, lo esencial de lo accidental. Y se ve enormemente afectada, eso lo podríamos nosotros mismos comprobar sin pretensiones médicas, pero por meramente conocimiento experiencial, cuando abordamos demasiada información. Y en Internet siempre hay demasiada información. Un magma de información se ofrece al usuario de una manera caótica, de una manera desordenada, de una manera confusa. Y la solución y la respuesta es que hay mucha información disponible y esa información disponible no hace más claro el mundo, no lo esclarece, no supone ni se traduce en un mayor conocimiento, sí, en algún aspecto muy puntual, pero se hace difícil llegar a un conocimiento profundo a través de la opacidad con la que se nos presenta el mundo con ese raudal magmático de información. Aquí muchas veces la información, el exceso de información mata la información. O, dicho con otras palabras, el exceso de información ha pasado a ser no formativa, sino deformativa. Lo mismo que la comunicación, no es como una comunicación, por mucho que esté hipertrofiada, no hay más comunicación y más comunión. Muchas veces lo único que hay es acumulación. Y ante eso el cerebro se resiste. Y hay otras patologías que están asociadas al síndrome de espectro narcisista, que tienen mucha más relación directa con determinadas redes sociales. Antes hablábamos de OnlyFans, está dedicada exclusivamente a la moda, al aspecto de ornato del cuerpo y el culto al cuerpo y a la moda de los jóvenes. Y sin embargo, los niños tienen acceso a OnlyFans desde los 8 años. No requiere, aunque dice requerir usuarios de más de 14, solo les pide el nombre y un número de DNI sin mayor comprobación. Como esas son prácticamente todas, ¿no? Junto con estas disfunciones, no le llamaremos enfermedades, pero sí disfunciones de tintes narcisistas, está también algo relacionado con el futuro, con la capacidad de abordar el futuro. Por ejemplo, con los compromisos, el establecimiento de vínculos, con las promesas, el compromiso y la organización del futuro. Porque todo eso, que son aspectos del aseguramiento humano y de la proyección humana, muchas veces se ha dicho que la vida humana es proyectiva y que consiste justamente en hacer planes, proyectos y luego llevarlos a cabo. Pues esa capacidad de hacer planes, proyectos y comprometerse con ellos queda también bastante comprometida con unas nuevas formas de relación condicionadas por el acceso constante y el contacto constante en red, en definitiva condicionadas por la conectividad que disminuye o destruye la comunicación. Y pasando un poco más a lo particular, a los niños más jóvenes y a los niños pequeños, hay un aspecto de la salud mental que queda muy condicionado, que es el desarrollo cognitivo de los bebés por el uso de las pantallas. El Baby Einstein o el Telebaby, con el que muchas veces los padres creían estar educando a sus hijos y hacerle
eso, un Baby Einstein, porque ya en su maquita podía ver muñequitos, dibujos, colores. Precisamente no son una herramienta de desarrollo cerebral, al contrario, hacen al niño pasivo y disminuyen sus capacidades cognitivas ejecutivas, de atención, de ejecución concentrada. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño no se desarrolla a base de estímulos e imágenes poderosas. Está diseñado para un desarrollo interactivo. Las neuronas, las células, y esto se sabe, y es un beneficio también por los descubrimientos de la inteligencia artificial que intentan replicar el funcionamiento neuronal humano. Y funciona interactivamente. En un aprendizaje profundo, que no tiene nada que ver con el aprendizaje profundo de la inteligencia artificial, pero en un aprendizaje que es la interacción del bebé con sus padres, cuidadores, con una persona que le mira atentamente, que muestra sus gestos, que le permite escuchar su voz, que le mira atentamente. Y la interacción del bebé con unas pantallas son estímulos muy poderosos que paralizan al niño, que no le permiten participar creativamente y generativamente en su propio desarrollo. De manera que si queremos preparar a nuestros niños, a los bebés, para una adaptación al mundo digital y al mundo analógico, no tenemos que ponerles en las pantallas, sino todo lo contrario, desarrollar el órgano que la naturaleza ha previsto y con el que ha dotado al ser humano en sus primeros años, que es el cerebro. Y entonces hay que cuidar el cerebro del niño apartándole de estímulos poderosos y potentes que inhiben su interacción formativa. Los expertos en esto coinciden y algunos son absolutamente tajantes. Ningún niño debería ser expuesto a una pantalla antes de los 7 años. Puede ver una película o puede ver una pantalla, pero no tenerla en casa, ni verla, ni ver a sus padres mientras le cuidan. Y aquí hay un fenómeno que también es interesante, es el fenómeno de la atención compartida. Si el niño está aburrido, si está distraído, podemos atenderle un poco, cantarle una canción y al mismo tiempo consultar nuestro móvil o mandar un correo electrónico mientras le estamos cuidando. Aparte de mandar una señal equívoca y ambigua sobre la importancia para nosotros del niño o de lo que tengamos en el móvil o en la pantalla, estamos dando también un ejemplo negativo, suscitando una curiosidad por un estímulo potente, fácil y pasivo que inhibe la capacidad del niño para el propio desarrollo. Bueno, esto es uno de los aspectos, pero luego está también la interferencia en un elemento muy importante del desarrollo humano, y que es la actitud activa ante la vida, que es algo que el niño aprende y ensaya explorando, tomando contacto, tocando, chupando los objetos del mundo, las personas que están en su mundo. Eso el niño pequeño, pero luego los mayores también. La exploración del mundo y de las personas. Es una actividad que se impulsa por la curiosidad. Las pantallas ofrecen el resultado de la exploración del mundo sin que el niño haya tenido que moverse. Le ofrecen contenidos, le ofrecen imágenes, le ofrecen sonidos, mientras el niño está pasivo en su hamaca o en su tele o tumbado en la cama. Y eso inhibe la curiosidad. Focaliza la atención del niño en el mundo digital y la extrae del mundo analógico, que es justamente donde suceden las cosas, donde están las personas que pueden estimularle y que están previsto el estímulo y la forma y el aprendizaje del estímulo previsto por la naturaleza. La interferencia, a medida que el niño es mayor, será menor, pero no por ello debemos despreciarla, porque existe. Y existe también una, lo apuntaba antes, ¿no?, una interferencia en las emociones, en el control de las emociones. Esto ocurre más en el ámbito de los adolescentes, porque esa etapa, como decíamos antes, pues hay emociones descontroladas, ¿no?, de ira,
de tristeza, de rabia, de frustración, a veces de alegría, emociones diferentes, que el niño siente casi sin sentir, pero el adolescente la siente de una manera conflictiva y crítica. Esto es normal, es saludable, porque el ser humano tiene que aprender a sentir las emociones, a identificarlas, a vivirlas, a procesarlas y, en su caso también, a controlarlas con lo que llamamos autodominio en beneficio del sujeto y de las personas que conviven con él, para que unas no desborden otras y, sobre todo, las negativas no cursen en momentos inadecuados. Todo esto queda enormemente alterado por la exposición a estímulos potentes que irradian determinados efectos en el cerebro humano en general. El fundamental es la segregación especial de serotonina ante estímulos placenteros que provocan reacciones placenteras, ¿no? Luego lo hablaremos con la pornografía, pero podría ser para cualesquiera estímulos que generan rápidamente altas dosis de dopamina, que a su vez en el círculo neurológico producen la necesidad de una repetición de la conducta y de una tolerancia al estímulo. Con esto vienen las adicciones, pero vienen también otras cosas, ¿no? No podemos hablar de las adicciones, creo que el otro día ya se habló, y es un mundo en el que tampoco tengo mucha competencia, pero si no hay una relación de causa-efecto, sí hay una interferencia y un ámbito propicio para el desarrollo de las ambiciones, de las adicciones. Y está también un ejemplo que podríamos ver y en niños pequeños, por ejemplo, el aburrimiento. El aburrimiento todo lo recordamos de nuestra infancia, es una experiencia infantil y yo creo que es necesaria, ¿no? Los mayores no suelen aburrirse, los niños sí. Pero es una experiencia interesante para el ser humano porque es una experiencia de transcurso vacío del tiempo, de falta de sentido en el tiempo y de urgencia y necesidad de llenarlo de algo divertido, ¿no? De diversión. Y ante un niño aburrido podemos hacer dos cosas: o plantearle qué vas a hacer, haz algo, y a veces el niño se resiste, pero en general nos sorprendería qué fácilmente se arregla un niño pequeño para divertirse. Pero también podemos hacer otra cosa, que es darle un smartphone y coger nosotros otro. Y con eso no solamente no le estamos ayudando, sino que estamos interfiriendo en su desarrollo, en su creatividad, en su capacidad de elaborar narrativas, en un sinfín de facultades y de posibilidades del cerebro y de la psique humana en general. Y por último está también algo que quizá para mí es lo más importante, ¿no? Y aquí, en todo lo que he leído, no he visto relaciones directas de causa-efecto, sino interferencias. Es una interferencia en la creación de vínculos significativos y afectivos, en la creación de su vínculo fundamental con los padres, los hermanos, pero sobre todo con los amigos y con otras personas. Y esto es paradójico porque lo que han permitido las redes sociales es comunicarnos. Podemos comunicarnos mucho más, estar en contacto con personas que a lo mejor antes no veíamos o no hablábamos en meses o en años. Y efectivamente hay una alta conectividad. Pero como decía antes, conectividad es conectividad, no es comunicación. La conectividad nos mantiene permanentemente en conexión electrónica, pero no en conexión personal. Conectividad es a veces lo contrario de la comunicación, porque todas las personas que siguen a un influencer no son nada entre sí. Todas las personas que ven el mismo vídeo no tienen comunicación. Pueden saber que hay 1000 seguidores y tienen la sensación consoladora de que son uno más de los 200.000 seguidores de María Pombo o de cualquier influencer, pero no son una comunidad de personas. En Internet es posible reunir a la gente, citarlas para un acto, un evento, pero es muy difícil construir un nosotros que afirme su existencia y su libertad. En realidad puedes convocar desde el mundo analógico, pero no surge en Internet. Y esto es justamente lo contrario de las relaciones humanas, que son
cara a cara, persona a persona, comprometiendo la realidad y la integridad total de una persona con otra. Y se dificulta porque el niño, el adolescente conectado, siente que es uno más. Las redes sociales, con sus elementos, falacias decía antes, pero son eslogans publicitarios, hacen surgir necesidades que la persona no sabía que sentía y que en realidad no tenía. La mayoría de ellas están relacionadas con el consumo y el gasto y la adquisición. Pero hay otras que están relacionadas con la mera conexión. Te lo vas a perder, te vas a quedar fuera. Y la idea de perdérselo y quedarse fuera es algo espantoso para todos, porque nadie quiere estar en el margen, en la intemperie, aislado o en minoría, pero sobre todo es malo para los adolescentes. Y entonces la ilusión de la conectividad sustituye la verdadera interacción, la compañía, la amistad de uno a otro. Y creo que esto tiene relaciones muy adversas en el aumento de sentimientos de soledad, de aislamiento, en la proliferación de ideaciones de suicidio, del propio suicidio, la prevalencia del suicidio, mecanismos en los que el niño, el adolescente, se encuentra mucho más solo pese a estar conectado. Incluso, y esto es mucho más, cuando sufre acoso o sufre algún tipo de exposición a la violencia o a otras agresiones. La conectividad en red elimina o disminuye, no la elimina del todo porque somos seres humanos, pero disminuye la unicidad y la individualidad personal, ¿no? Y creo que eso es nocivo. Yo no me resisto a volver a insistir en la idea de que las relaciones personales no se fraguan en Internet, porque no es posible fraguar, si te puedes conocer en Internet, pero hay que vivir en el mundo analógico, ¿no? Y hay porque para definir el amor, la amistad, las relaciones significativas, solo es en base a lo que otra persona es o tú eres, ¿no? Y esto lo define muy bien Montaigne cuando hablaba o explicaba por qué era tan amigo de su amigo Etienne de la Boétie, que había fallecido. Y dice, bueno, porque él era él y yo era yo. No queremos a las personas porque sean altas, guapas, ricas, feas o famosas, sino porque él o ella es él o ella y yo soy yo. Y la hiperconectividad, la hiperconexión en Internet y la permanente conexión a redes sociales no nos conecta con la individualidad personal del otro. Al contrario, uniformiza, debilita la identidad personal, uniformándola con la de todos los demás, debilitada. Y yo creo que esto también se ve, otras veces dicen, bueno, mi hijo ha crecido, ya no está aquí, ya está con sus amigos, ya está con el ordenador, en su cuarto todo el rato. Claro, el problema no es que los hijos ya no vivan en el mundo analógico en el que viven sus padres. El problema es que la vida, como decía Rimbaud en un poema, está ausente. Él se refería a otra cosa, ¿no? Pero también hay un libro de Milan Kundera que se refiere a la dominación soviética de Checoslovaquia, ahí transcurre la novela, y el libro se llama La vida está en otra parte. Entonces yo creo que la excesiva digitalización de nuestras vidas, de nuestras relaciones, hacen que la vida transcurra en otra parte, ¿no? Y nos deja fuera de esa otra parte. Y luego, yo no sé si tengo tiempo, pero querría hacer también una mención a la escuela y al mundo docente, académico, donde se están planteando, incluso con niveles de prohibición, el uso de pantallas para niños pequeños. Hay escuelas que las han eliminado completamente, otras que la tienen restringida, otras con unas edades y tal. Yo creo que esto inexorablemente va a avanzar a una regulación prohibitiva y restrictiva. Más o menos, cuando no, pero está en ello. En la Comunidad de Madrid ya han anunciado en los colegios públicos la prohibición. Pero, claro, yo solamente puedo decir, y muy brevemente, porque estamos en un centro educativo, porque estamos en un colegio y porque he leído hace poco un libro que recomiendo a todo el mundo, ¿no? La única escuela es la escuela del alma. Y así se llama el libro, es La escuela del alma, de Josep María Esquirol. Este es un
filósofo español, que fue Premio Nacional de Ensayo hace unos años y que tiene este libro de 2023, ¿no? Indica cómo solo se puede enseñar de persona a persona, contacto con respeto, dejando el propio desarrollo del alumno. En fin, en una escuela como Sócrates o como los santos, solo se puede enseñar existiendo y que el alumno vea la existencia del maestro, ¿no? Y aquí las pantallas en todo esto parece que no tienen nada que ver. Otra cosa es que se utilicen como una herramienta puntual para hacer una determinada función, acción o actividad pedagógica, pero evidentemente su uso indiscriminado, incluso su uso laudatorio y prestigioso, es, yo creo, un auténtico error, ¿no? A veces hay en la propaganda de los programas o de las aplicaciones pedagógicas dicen es que es muy buena, porque es una aplicación muy buena, porque así el niño aprende sin saber, aprende sin sentir. Aprender sin sentir es un oxímoron. No se puede aprender sin sentir. Es justamente lo que hay que sentir que se aprende. Es que es justamente lo contrario. Hay que sentir la experiencia del aprendizaje, la experiencia de la enseñanza. Y también hay otras distintas falacias, ¿no? La que dice, a ver, ahora no me acuerdo, pero luego la miro. Las aplicaciones, el ChatGPT, con el que ahora todos los alumnos hacen las tareas. Bueno, y los profesores lo saben, pero se deja, se permite. Y hay incluso aplicaciones que permiten detectarlo, pero se deja y se permite. Pero esto es absurdo, ¿no? Porque en realidad no aprende, no adquiere. Sencillamente, además, ¿qué intereses hay detrás de ese uso gratuito o cuasi gratuito del ChatGPT y otros muchos parecidos? Pues es que la propia aplicación aprende. Es que es con los requerimientos del usuario cómo se hacen esas aplicaciones, cómo se perfeccionan. A las plataformas que se utilizan en un colegio, el ChatGPT gratis, le da igual. Lo que le importa es que acopia los datos de vida, de conectividad, de consumo, de requerimientos del niño o del adolescente o del usuario en general para realizar su aprendizaje profundo, que es difícil de explicar y yo apenas lo entiendo, pero que a más uso del chat, el chat es más inteligente, sabe más, informa mejor, precisa más sus respuestas, es una herramienta más interesante. ¿Para quién? Para su dueño. Pero el niño no ha avanzado mejor. Igual, como esto, en fin, lo que decía al principio, veamos quién está interesado en lo que yo estoy haciendo, porque hay otros intereses por encima y más interesados y más activos que los míos. Como no me viene a la cabeza la otra falacia que quería decir, que se refiere a la educación, pues bueno, ya lo dejo pasar a otra cuestión, ¿no? En una escuela que sea un centro, un colegio, que en principio tiene que ser el centro del conocimiento, de la transmisión, de los debates, de las reuniones, de la actividad compartida, de la fe y la oración compartidas, de los encuentros. Digitalizar todo esto es en realidad una ruina, es arruinarlo y empobrecerlo. Y por eso un colegio en el que se practique la escuela del alma, la enseñanza del alma, lo que decía Emmanuel Levinas, la transmisión, la recepción, la celebración, solo puede prosperar y actuar, realizar su tarea cercenando la dependencia digital. Y vamos muy brevemente con las redes sociales. Las redes sociales es un aspecto, no es toda la digitalización, pero es un aspecto esencial de la digitalización en el que se mueve y se comunica la gente, todo el mundo, ¿no? Los niños desde los 8, 10, 12 años. Algunas redes sociales son para adultos, no me refiero a las pornográficas, sino a todas las demás. Están diseñadas para adultos, pero las usan niños de 10, 12, 13, 14 años. Los contenidos puede uno valorarlos positiva o negativamente, pero generan también una adicción al propio contenido, a la conectividad, a la relación permanente, que, como decía antes, no es
propiamente comunicación y mucho menos comunión, si es que quisiéramos esto con nuestras relaciones significativas más importantes. Por ejemplo, todos estamos conectados a una red social muy potente y a veces adictiva también, que es la de WhatsApp, porque bueno, ahí la conversación telefónica se sustituye por las palabras y las palabras por los emoticonos. Y es verdad que podemos decir, es que el tiempo es oro y así ahorramos tiempo, pero ¿para quién es oro ese tiempo? ¿Para quién es oro el tiempo que nosotros le dedicamos a WhatsApp? Que es como si conectamos con las 5.427 consultas que hace el usuario medio al día, muchas de ellas son para WhatsApp, y todos también tenemos la experiencia de recibir mensajes como estoy comiendo o inanes, ¿no? En fin, lo peor de las redes sociales, con todo, no es WhatsApp, es la altísima exposición a los riesgos de la vida digital, de la vida analógica, que se hacen diferentes y más directos, más inmediatos en el mundo digital. Porque no es nada distinto, sencillamente es distinta la inmediatez, el anonimato y las posibilidades de difusión. De manera que si los niños están expuestos a la violencia en el mundo analógico, en el mundo digital lo están más porque los niveles de violencia verbal, los niveles de machismo y misoginia son mucho más altos. ¿Por qué? Por el anonimato, la impunidad y la sensación de impunidad y las posibilidades de decirlo sin que pase nada, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿los niños expuestos a muchas imágenes de violencia son más violentos? Yo creo que no hay una respuesta unívoca. No es que sean más violentos, pero hay relación con interferencias. Por lo menos, digamos esto, a mucha violencia, que la hay desde el punto de vista machista y desde el punto de vista de violencia en general, más en la red que fuera de ella, se produce un efecto de insensibilización. Se ven muchas imágenes y los niños, los jóvenes, nosotros mismos nos hacemos más insensibles. Y no solo es insensible, desensibilización, porque todo lo que se ve en una pantalla, aunque sepamos que son personas reales y que son imágenes de personas que están sufriendo, pero parece más lejano. Y sobre todo porque acto seguido vemos otra, y mañana otra, y pasado otra, todas muy rápidas y muy efímeras, producen el efecto de insensibilización. Producen también un efecto de ecologización, la idea de que el mundo entero es un mundo muy hostil, y a eso hace a algunos más asustadizos, más cobardes, más débiles, y a otros también les hace surgir la idea de que también tienen que ser violentos para defenderse en ese mundo. En fin, y luego está también el modelado que es pues la forma de adaptar nuestras conductas por imitación mimética de modelos, sobre todo si esos modelos son atractivos, son prestigiosos, tienen el prestigio de las redes, por cualquier razón, están de moda, ¿no? Entonces, si no hay una relación de causa-efecto directa y siempre, en algunos casos sí, ¿no? Y además, algunos delitos, desgraciadamente, sí guardan relación con lo que se ha visto en la red. Pero bueno, eso tampoco tendría más importancia porque de una o de otra manera todos copiamos o imitamos modelos y comportamientos que se han visto en alguna u otra parte con anterioridad. Pero, en cualquier caso, el principal problema de la red es, creo yo, para niños y jóvenes, el acceso precoz y el uso abusivo y compulsivo de pornografía. De la pornografía se pueden escribir libros de antropología o libros de filosofía o libros de sociología sobre lo que es o moral. Pero prescindiendo de esa cuestión, lo que los psicólogos detectan es una intensificación del uso de la pornografía en red y del efecto adictivo de ese uso. Porque no es solamente ver pornografía, un día pues uno que se entretiene, que está ahí colgado. No, es que produce un efecto adictivo. Y esa adicción está
estudiada en el cerebro casi como todas las demás, pero precisamente está estudiado en el cerebro humano y en el cerebro adolescente, que es más proclive a las adicciones, el mecanismo de estímulo y activación del círculo de recompensa. A unos estímulos más potentes y más poderosos, más segregación de dopamina. Entonces, el círculo de recompensa, que está ubicado en la corteza prefrontal y en el núcleo accumbens del cerebro, empieza a activarse para reclamar la repetición de la experiencia placentera. Entonces, se pone el núcleo accumbens invadido de dopamina, actúa para buscar repetición de la experiencia. Incide en el círculo, en el giro cingulado, que tiene una cara anterior y otra media, que también se activan, determinando cuáles podrían ser las consecuencias de la repetición de la experiencia, y en la zona prefrontal se elige una repetición de la experiencia que tiene un efecto de tolerancia. En la siguiente vez, la segregación de dopamina es inferior. No produce los mismos niveles de dopamina y entonces el círculo de recompensa reclama más dopamina y, por lo tanto, estímulos más potentes y poderosos. La tolerancia a la pornografía hace que los niños quieran cada vez pornografía más dura y más dura, y que llegue a momento y que cada vez necesiten repetir la experiencia con lapsos de tiempo más breves. Esto es lo que se llama adicción y está neurológicamente descrito tanto en el alcohol, en las drogas, como en el consumo de pornografía. Hay estudios que dicen, y yo creo que lo hemos hablado también antes, un 20%, uno de cada 5 niños de 8 años tiene acceso a la pornografía. Los padres o lo niegan o no lo saben o minimizan la edad o el uso. Pero es así, los padres no controlan el uso que los niños hacen de los dispositivos electrónicos, no lo pueden controlar del todo. Y los efectos son muy perniciosos. Son perniciosos para la salud, son perniciosos para el desarrollo cerebral, son perniciosos para la atención, para los buenos resultados académicos, para el aislamiento, los sentimientos de frustración, para la posibilidad de establecer relaciones reales más comprometidas o sencillamente ordinarias y normales, porque no cabe duda que en la pornografía se produce una exposición y una explotación por exposición de la genitalidad humana, en la que la mujer aparece completamente objetivada, despersonalizada. Y el usuario muy habitual o el adicto a la pornografía pues tiene muchas dificultades para establecer relaciones personales ricas, gratificantes, que estén teñidas de afecto, entrega mutua, etcétera, etcétera. Luego también tiene, creo que esto es marginal, pero no irrelevante, una incidencia en la comisión de delitos sexuales y de delitos sexuales violentos. No digo que se produzcan el 100% de los casos de usuarios de pornografía, pero sí en muchos, sí en algunos. Y los delitos más escandalosos de los últimos años, de La Manada y otros asociados y similares, en definitiva son la representación en el mundo analógico de fantasías pornográficas desgraciadamente disparatadas, ¿no? En fin, creo que si queremos que nuestros hijos y jóvenes tengan todas las herramientas que la naturaleza y la cultura y la civilización nos ha proporcionado para su desarrollo, y que las utilicemos ellos y nosotros de la manera más eficaz para que se garantice en lo posible que tengan vidas en lo más posible gratificantes, útiles y constructivas, vidas ricas, en las que estén ricas en lo más importante para todos nosotros, que es la interacción personal, pues yo creo que no queda más remedio que prohibir el uso de las pantallas hasta cierta edad y cercenarlo, vigilarlo, controlarlo, acompañarlo, pactarlo a partir de esa edad con la mayor generosidad, pero sobre todo con la mayor inteligencia posible. Y muchas gracias, me he extendido en el tiempo, pero quedo a disposición. Gracias por la atención.
Yo no sé si alguien quiere decir algo o yo qué sé. Hay aquí personas que saben de esto más que yo. Y así. Y te miro a ti. A mí lo que más me causa curiosidad es que hablas un tema con alguien y enseguida en Facebook, en las redes sociales, sale el tema que acabas de hablar con una persona. Y dice, te tienen como controlado. Yo no sé hasta qué punto te controla un teléfono móvil, todo lo que tú puedes hablar con una persona que tengas a tu alcance, vamos. Sí, bueno, una amiga le dice a su marido, ¡joy, me estoy quedando calvo! Y al día siguiente, en los teléfonos de los dos, abrótano macho, combate la calvicie, tal y cual. Bueno, pues ese es el mecanismo. En los teléfonos, si tenemos el dispositivo abierto de tal, pues te puede grabar y el propio sistema te da la publicidad que tú deseas. Bueno, esto, aunque parece una tontería, ¿qué más nos da la publicidad? Prescindimos de ella, pero enlaza para mí con el problema más inquietante del control digital que pueden articular las plataformas con las que trabajamos o nos conectamos de toda nuestra vida, de controlar desde una perspectiva que es saber lo que hacemos, todas nuestras opciones de lujo, conectividad y consumo. Pero no es solo que las sepan, las conozcan y nos dirijan la publicidad conveniente, es que los controlan también determinándolas, condicionan nuestras opciones. Y esto se ha visto clarísimamente con la pandemia del COVID, como los países totalitarios, Corea, China y tal, tuvieron un mayor control poblacional precisamente por ser totalitarios, pero no por meterles presos en mazmorras. Es que con el control digital podían saber lo que hacían, controlar sus movimientos, hacer lo que quisieran, o mucho de lo que quisieran, ¿no? Pero el control digital ha empezado a prohibirse mínimamente en Europa. Se ha prohibido el reconocimiento facial in situ y remoto, porque es posible, la inteligencia artificial puede hacer un reconocimiento facial cuando salgamos de este aula y saber quiénes hemos estado aquí desde un dron que está a lo mejor a kilómetros de altura. Eso está prohibido. Bueno, bien, sí, está prohibido, pero hay cantidad de cosas que no están prohibidas porque cada día hacen una cosa más. Y el control digital de la población planetaria por estos señores que acompañaban al presidente Trump, yo creo que es algo que no pone alas a la tranquilidad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por lo menos saber un poco a quién es el dueño de cada plataforma, qué hacen, como dicen, investigar sus usos publicitarios, sus usos de marketing, todo eso, ¿no? Pero quizás ahí también el papel de informarnos, de conocer, quizás sea lo principal, porque para estas grandes empresas el poder son los datos, nuestros datos. Entonces cuando te dicen, para los chavales jóvenes sobre todo, las aplicaciones que es gratis, como la mascota a la que tenían que alimentar y demás, es gratis. Pero no hay nada gratis realmente, están los datos detrás. Entonces yo siempre les digo que cuando publiquen algo, piensen que lo están publicando a la plaza de Moscú. La privacidad es importantísima, pero también creo que conocer, informarse, también es nuestro poder para tener ese pensamiento crítico y poder decidir. Es decir, tener esa información, porque esto ha venido para quedarse, como Internet llegó en su día. Y es difícil porque tiene sus pros y sus contras, pero esa información es vital. No pero sé si podría dar algún consejo. Pero, también. pues sí, el consejo es la diligencia, porque la información se da, nos la dan. Cuando te dicen cookies, por ejemplo, no la dan toda, pero esa te la dan. Pero como te da pereza leértelo todo, o todos los mecanismos que son difíciles de rechazar, configurar y tal, y quiero leer esto, pues venga, lo doy, ¿qué más me da si estos son unos colgados? No. Entonces, rechazar todo lo que queramos, rechazar al máximo, y también, todos los mecanismos de autoprotección al máximo. Algunos están, pero sabiendo que muchos de ellos, y tal vez los más importantes, no están. No nos autoprotegemos suficiente rechazando cookies, pero por lo menos rechacemos las cookies
de privacidad. Y luego elaboremos o tengamos nuestro propio sentido de la privacidad, que fijaos, ¿no? O fijémonos, la privacidad es un concepto descafeinado de la intimidad. Es que ya la intimidad ya no la valoramos, ha desaparecido, y valoramos la privacidad, que no toquen nuestros datos, que son datos privados. No, sí, bien, como mínimo. Pero es que la propia intimidad era un valor, es un valor, forma parte de la esencia de las relaciones humanas, porque algunas son íntimas o no son, o de nuestro desarrollo. De nuestra vida, lo más importante de nuestra vida se desarrolla en la intimidad de nuestros hogares, de nuestras casas, en la intimidad de nuestra mente. Y tenemos hasta la mente invadida por algoritmos, etcétera, etcétera. O sea, la mente, ya el ámbito de nuestros cuerpos, de tal. En relación con Internet y con esto, hay con la pornografía, ni siquiera la pornografía, con las redes sociales hay algo que ha destruido la intimidad de las personas. Los grandes influencers hacen su vida todo allí al aire. La gente cuenta sus vidas, sus historias, las cosas más íntimas. Se fotografían a sí mismos en situaciones íntimas, pero ya no sexuales, que por supuesto sexuales también. El usuario colabora en la producción de pornografía, sobre todo el usuario joven, porque la propia aplicación le demanda imágenes pornográficas que los jóvenes se aprestan a realizar consigo mismos y las suben y tal. En fin, en esa interacción pornográfica donde se ha destruido, por supuesto, la personalidad individual, la intimidad. Entonces, valoremos los espacios vitales donde no puede entrar la digitalización, porque son espacios de vida humana y son los espacios donde transcurre la vida más humana. Entonces esto es lo que hay que valorar. Eso existe, por supuesto, la gente se encuentra y se quiere, pero esos espacios de encuentro, cariño y afecto significativo deben estar también preservados de la digitalización, porque ahí es donde se desarrolla nuestra intimidad. Y luego hay otro asalto a la mente. Se está hablando del derecho a la integridad de la mente humana. Bueno, eso está en construcción y vamos a ver, pero la inteligencia artificial interfiere en la integridad de la mente humana. Y voy a citar solamente un ejemplo, un caso que es muy ilustrativo. Geoffrey Hinton era el vicepresidente de Google hasta mayo de 2023. Y tenía, era un ingeniero extraordinario que había sido en 2018 ganador del premio el Nobel de Informática, que es el Alan Turing de Informática. O sea, un crack mundial. Y él interactuaba con el ChatGPT de Google, Palm se llama. Bueno, como hasta 2023... Y todavía se piensa que la inteligencia artificial no piensa, que son algoritmos, que aprendizaje profundo, que es tal y cual, y es cierto, ¿no? No es un pensamiento como el humano, pero no distingue chistes, te contesta a veces respuestas estereotipadas y tal. Y entonces Hinton le hizo un chiste a su máquina y la máquina le contestó con otro chiste súper sofisticado como el de una persona. Entonces se quedó muy impresionado y al poco se iba ya a jubilar o a despedir de Google, pero anticipó su jubilación y firmó una moratoria que está firmada por 32.000 científicos e ingenieros de todo el mundo en 2023, pidiendo a las grandes plataformas y a los estados que paralizaran la investigación en inteligencia artificial para centrar los esfuerzos económicos y de investigación en el análisis y la reflexión sobre la ética de la inteligencia artificial. Bueno, esa moratoria se ha pedido y nadie le ha hecho caso, pero este hombre se asustó de lo que podía hacer su máquina con él, hablando con él, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar siempre alerta, no creernos lo que nos dicen sobre las tecnologías, que son útiles y cuando las necesitamos hay que usarlas, claro, si te curan una enfermedad, te hacen un diagnóstico o todo lo que nos sirven para un trabajo, bien, pero vivamos donde está la vida, en otra parte.
¿Cómo pueden abordar los padres de hijos adolescentes que ya están inmersos en el mundo digital hasta el fondo y si se les reconduce de alguna manera y se les limita, acuden a dispositivos de amigos, etc.? ¿Cómo se puede ese combate, como esa pedagogía, cómo se puede articular? Bueno, el que ya la tiene muy perdida no lo sé, pero siempre habrá algo más, siempre se podrá arreglar. Pero, hombre, lo primero, ¿cómo? Pues con lo contrario, con una relación personal. Lo primero, el ejemplo. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo enseñas a alguien? Como Sócrates y los santos existiendo, dando ejemplo. Sócrates no escribió, los santos no, bueno, algunos sí, pero haciendo de su propia vida un ejemplo. Entonces, si el hijo que ve en su casa un padre que lee y un padre que no está todo el día mirando porno o mirando imágenes o en las redes metido, pues ya es algo. Primero, esto. El ejemplo es la mejor enseñanza. Segundo, hablar individualizadamente con cada hijo, de todo, de ese problema y de cualquier otro. Hablarlo en momentos adecuados, llevarle a sitios donde pueda haber una receptividad por parte de él y pactar usos, conseguir pacto de usos restringidos, aparcamiento de los móviles y de los dispositivos en un sitio de la casa donde todos los ven, no dejarle los dispositivos para él solo en su cama toda la noche, televisión, pantalla, ordenador. Hay muchos, gente que duerme con el ordenador en la cama, muchísima gente, viendo películas o lo que vean. O sea, hacer del uso digital una actividad más, pero con un horario restringido o con un horario pactado. Estos son algunas cosas. Hacer planes alternativos, vida alternativa. Es esto, vida al aire libre. Por ahí alguien había levantado y ahora otro, sí. No sé si por arriba... Perdón. Vale. Mira, si pudiese ser, me gustaría saber la lectura jurídica del caso que surgió, además que saltó a nivel nacional, por desgracia nos toca hacerlo en Extremadura, por la zona del Mengadejo, en el que chicos, varones, en edad adolescente, extrajeron fotos de compañeras, incluso familiares suyas también de edad adolescente, de redes sociales, las manipularon con inteligencia artificial y esas imágenes acabaron en páginas pornográficas. Además, de forma reciente, hace unos meses, justo ha salido el mismo caso en Asia. No recuerdo si era en Japón o en China. Dos sitios completamente aislados. Sí, se lo puede, se ocurre. Y me gustaría saber, porque justo que aunan todas las temáticas de la charla, y me gustaría si era posible la lectura jurídica de... Pues eso es, bueno, por lo menos es penalmente, no sé, es desde luego... hay una sentencia de conformidad, ¿no? Pues dilo tú, explícalo tú que lo sabes mejor. Porque, no, oye esto. Vale, gracias. Sí, eso, después de 7 meses de investigación por parte de la Fiscalía de Menores de Badajoz, se llegó a una sentencia de conformidad entre acusaciones, defensas y el Ministerio Fiscal. Se les condenó por 2 delitos, un delito contra la integridad moral de las niñas y otro delito de difusión de pornografía infantil. Nos movemos en jurisdicción de menores, por lo tanto, Consuelo lo sabe perfectamente, que fue fiscal de sala de menores, que no es tanto la sanción, sino la educación. Que no vuelva a ocurrir la educación y la evolución integral del menor. Las penas son sobre todo reeducativas, seguimiento de cursos, etc. Pero el tratamiento es ese. 2 delitos. Bueno, pero... Es que no se ha dado mucho a conocer, si salió mucho cuando
Sí, porque no se tiene que dar a conocer. Sí, porque Claro. nos demandaron mucha información, pero deliberadamente en la Fiscalía adoptamos un perfil muy bajo. En este No se puede sentido, dar, porque son niños. Lo hicimos deliberadamente. En el momento esto ocurrió por verano, me parece agosto y septiembre, era una demanda de información altísima, todos los días prensa, todos los días demanda, y lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar y ya, de hecho, llamaban los periódicos a la Fiscalía y no dábamos información. Porque Si me permitís, es que la jurisdicción de menores tiene No puede. una protección Claro. especializada y reforzada. De hecho, por ejemplo, las condenas de menores jamás aparece en ningún registro ni público ni restringido. O sea, no existe esa anotación. En este caso concurrían dos cuestiones. Las víctimas eran menores y los agresores, los condenados, también eran menores. Por lo tanto, esos juicios, por ejemplo, no se graban, esas sentencias no se publican, hay una prohibición absoluta de ello. Por eso no se piensa hacer. Pero a nivel educativo y preventivo, creo que es interesante trasladar, sobre todo por favorecer la reflexión a nivel sociedad. Bueno, en prensa la sentencia salió, ¿eh? En prensa salió. Otra cosa es que ya deje de ser noticia de primera plana diaria, pero la noticia de la condena salió en prensa. No, y además es un comportamiento que lo pueden realizar personas que no son niños. Es que lo pueden, y de hecho lo han realizado. Yo sí que he tenido un caso una vez que un marido o un señor se lo hizo a una exnovia y le puso sus fotos y su tal en ámbito de prostitución, y que no era prostituta ni era nada de nada, ¿no? O sea que con internet te pueden manipular cualquier cosa y te pueden hacer cualquier ofensa horrible. Sí, lo que pasa es que, perdona, porque evidentemente no soy jurista, así que lo estoy utilizando mal el término, pero para mí es un agravante que sean adolescentes, que encima haya proximidad a nivel relacional, Hombre, que claro. sean compañeros y compañeras de instituto, del mismo pueblo, del mismo barrio, y que a nivel de valores éticos No, si es horrible. una gracia, o que podemos dar un paso más allá y eso encima moverlo a nivel de páginas pornográficas. Sí, horroroso, claro. Entonces, claro, o sea, Pues cuanto más se sepa este peligro, pero si es que hay una cosa, esto es muy malo, pero pasó una vez, no pasa tanto, como una cosa que pasa constantemente. Y es que los chicos adolescentes les piden a sus amigas y compañeras imágenes, fotografías suyas, íntimas, desnudas y tal, ellas las dan y ellos las publican. Eso no pasa un día o dos, no van a la pornografía, eso pasa constantemente. Constantemente. Las mujeres y las niñas sobre todo. Otra cosa que hacen las niñas, les dan sus claves de redes sociales. En cuanto empiezan con una relación sentimental, les dan todas las claves, ellos no y ellas sí. Y con esas claves ellos hacen lo que quieren. Entonces, por supuesto, ¿cómo se educa? ¿Cómo educamos? A todos, pero especialmente a las niñas para que se autoprotejan y a los niños para que tomen conciencia de frente a el gran atropello que puede perpetrarse así. Falta total del valor de la intimidad, propia y ajena, entre otros muchos valores, ¿no? La integridad moral, la personalidad individual, ¿no? Todo eso, efectivamente, más educación. Educación que cuente con el ámbito en el que se pueden cometer los delitos, que son los que se podían cometer antes, pero con más difusión, con más anonimato y con más aflicción para las víctimas. Claro, vamos a educar más. Sí. Al hilo de lo que estaba contando, bueno, enhorabuena por la charla magistral, es estupendo, hay 1000 temas, ¿no?, que me gustaría preguntarle, pero al hilo de esto creo que todo versa alrededor de educación y concienciación, no solo en menores, yo abogo mucho por la educación y concienciación de padres, madres y tutores, ¿no? También por el riesgo añadido, y esto sé que genera polémica, ¿no?, pero yo lo defiendo porque es una realidad, ¿no?, la responsabilidad subsidiaria que puede tener un padre, una madre, un tutor, ¿no?, sobre las acciones de esos menores. Es directa, es una responsabilidad directa. Además, o sea, que responden los padres igual. Bueno, eso los padres a lo mejor no lo saben y algunos dicen, no, si eso lo ha hecho mi hijo, pero tienen que pagar, sí.
Pero, hombre, es un elemento de sensatez y sentido común, y puesto que son los responsables de las cosas que hacen los hijos, y se aplica el Código Civil, ¿no? Como la responsabilidad del padre de familia del 1903. Pero, ¿y qué? No digo que sea un elemento poco importante, pero es mucho más importante la prevención, la educación en los valores, empezando por la propia persona, el respeto y la intimidad, todos estos que estamos hablando, que están condicionados. Parte de los padres, porque creo que los que estamos aquí somos la última generación que hemos vivido o que vamos a vivir tanto la realidad analógica como la digital. Los nativos digitales ya, todos sabemos, ¿no?, cuando le hemos puesto un teléfono a un niño, de estos del giro, ¿no?, y intentaba actuar de otra forma muy diferente. Creo que todavía somos muy responsables de todo lo que, como todos los padres, de todo lo que tiene que pasar con esos niños, y ser muy conscientes de todas esas consecuencias, tanto para ellos como en el ámbito familiar de forma general. Pues el dato es este: los jefes de Silicon Valley no dejan a sus hijos, la gente muy adinerada no deja a sus hijos, los grandes sabios tampoco, ni los usan ellos, los grandes intelectuales, la gente más poderosa desde el punto de vista del conocimiento restringe las pantallas de sus hijos y ellos mismos no las usan. En relación a la concienciación, que a mí todas las mañanas cuando pongo la tele, el telediario, hay veces que sale un anuncio de competencias digitales que además está promovido por el Ministerio de Infancia y Juventud. Muchas gracias. Y bueno, pues eso, que me tenía un poco de dilema de por qué se está haciendo campamentos gratuitos, se está haciendo búsquedas todas las mañanas de eso a nivel nacional. Yo no sé, desde luego, el objetivo. Creo que el objetivo es que todo el mundo, que todos los niños tengan acceso a esas competencias digitales, ¿no? Pero estamos diciendo que las competencias digitales son siempre malas, no lo son. ¿Por qué desde el Ministerio se está fomentando esto y no se está fomentando justo lo contrario? La concienciación, quizás, pues de esto de la educación, del buen uso o del no uso, claro. Porque estamos pues bueno, que son campamentos para chavales desde muy pequeños y gratuitos. Buf, pues encima gratuitos. Pues bueno, es eso. Yo creo que han tenido suerte esas falacias que han calado y que era muy buena y muy útil. Es bueno, hay cosas buenas y útiles, y todo lo que sea una tecnología que mejore la vida de las personas o que suministre más capacidades y posibilidades al ser humano, estará bien. Pero la digitalización es una de ellas, produce también posibilidades humanas. En la medida que haya más posibilidades para el hombre y la mujer, pues estará bien. Pero si para conseguir posibilidades cercenas otras, entonces valora unos riesgos y unas ventajas, aminora los riesgos, disminuye la exposición y hace el uso ventajoso y elimina el uso nocivo. Y entonces esto todavía no se ha interiorizado, digerido bien. Y es difícil que se haga porque hay intereses económicos que son ahora los más poderosos del planeta en que no se haga, porque ganan con nosotros. Y por eso es gratis. Cuando la gente se dé cuenta, pues se defenderá, pero ya estamos empezando a darnos cuenta. Por horario, de acuerdo, Nerea, y por aquí había otra. Sí, había una mano. Las dos, y parece Consuelo, y con ello ya se cierra, ¿parece? Vale. Eso. Nerea y después usted, ¿de acuerdo? Haciendo uso de lo que estamos comentando, de la educación en el ámbito familiar, y agradeciendo su experiencia en tema jurídico, ¿hay alguna forma de limitar la no exposición de los hijos, de limitar a los progenitores
para que no expongan a sus hijos continuamente a la digitalización? ¿Obligar a los padres? No. Bueno, pues decírselo, difundirlo y que la gente tome sus propias decisiones. Pero, hombre, prohibir no, salvo que sea una cosa que es cuando se ve algo completamente nocivo o tal, pero hay prohibiciones y las prohibiciones existen. No se deja a los niños acceder a redes pornográficas, está prohibido. Pero los niños entran porque lo saben hacer y porque las propias aplicaciones se saltan, no exigen los requerimientos establecidos. Entonces, a base de prohibir, no es prohibir, es concienciar y que la gente haga lo que quiera después, claro. Y yo estoy por la máxima libertad, pero para ser libre hay que saber. Y eso es lo que todos tenemos que saber más. Sí, se pueden quitar y se pueden denunciar, claro. Sí, se pueden denunciar, se pueden retirar si son de pornografía infantil. O sea, imágenes de pornografía infantil no es lo mismo que pornografía. O sea, lo que está prohibido completamente y cualquier usuario que vea un contenido ilícito y de protección de menores lo puede denunciar. Tarda más o menos, pero se retira de Google y tal, hay unos compromisos de retirada. Esa es me estoy refiriendo a pornografía cuyos protagonistas son niños, donde se abusa y las relaciones sexuales se tienen adultos con niños. Esa sí que es delictiva y está prohibida y cualquier usuario puede denunciar su contenido, tanto en la red como policialmente, y esa se intenta primero quitar y perseguir. ¿Se consigue bien? No, porque estas sí que no son gratuitas y de libre acceso, están encriptadas, tienen otros mecanismos y la policía las persigue y tal cual. Ahora hablamos de la pornografía que ven los niños, pero que es pornografía de adultos que está permitida. Esa no está prohibida. Bueno, te agradecemos entonces. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y por estar atentos tanto rato, que la atención se presta, no se regala, y yo me la he tomado como si estuviera regalada. Muchas gracias. Los clérigos al terminar las meditaciones profundas decían: medítese y pídase la gracia que se desea alcanzar. Para meditar, porque esto es profundo, pues van a tener internet y en la web del cole podrán acceder nuevamente ¿de acuerdo? Para meditar. Y la gracia que se desea alcanzar, yo me permito, hacer un poco de eco de lo que acabo de escuchar de Consuelo, es usar el sentido común, que es el más común de los sentidos, Tiene que ser el más común de los sentidos. Y el más común de los sentidos nos dice que la fraternidad, que el tú a tú, es insustituible. Muchas gracias y que tengan un buen descanso.